Venezuela enfrenta y resiste los resultados de 2 décadas de la autodenominada revolución. El expresidente Hugo Chávez llegó al poder levantando las banderas de desigualdad y pobreza. Para entonces, el 40% de la población venezolana era pobre según el Instituto Nacional de Estadística. Hoy, con Nicolás Maduro como su heredero al mando, la cifra se duplicó. 8 de cada 10 venezolanos está por debajo de la línea de pobreza y 7 de cada 10 en pobreza extrema. Estos números dan cuenta de un país en emergencia humanitaria compleja que, según Naciones Unidas, suele ser el resultado de una combinación de inestabilidad política, conflictos, violencia y desigualdades sociales. Venezuela es un país tan golpeado como los que han vivido una guerra, pero sin padecerla. ¿Cómo llegó la nación petrolera a ser la más pobre de la región? Sobre eso nos hablan el economista Omar Zambrano, el sociólogo Luis Pedro España y la socióloga Mirta Pérez. La emergencia humanitaria quiere decir, en términos muy sencillos, que la vida humana, la persona, está en peligro. No solamente su vida biológica, sino su modo de ser en el mundo, su modo de estar en el mundo, su cultura, su familia, las condiciones comunitarias. Todo eso va haciendo que las estructuras del venezolano estén cada vez más en peligro. Si bien es cierto que en los últimos 4 años, es decir, desde que se inició el proceso hiperinflacionario en el 2017 en Venezuela, los niveles de pobreza de ingreso general bordean el 90% de la población, y en los niveles de pobreza, digamos, extrema, otra vez de ingresos, es aproximadamente un 70-75%. Eso es, digamos, unos niveles que están explicados fundamentalmente por una extremísima recesión económica que duró más de un lustro, y un proceso hiperinflacionario que destruyó el ingreso de los venezolanos, y solamente una parte muy pequeña de la población tenía cómo, digamos, indexar, cómo proteger sus niveles de ingreso. Por supuesto, los niveles de pobreza son mucho más bajos cuando ya no consideramos solamente el ingreso, sino otras variables, digamos, de naturaleza más estructural, como puede ser las características de la vivienda de las personas, el nivel educativo, etcétera. Pero desde el punto de vista de ingreso, esos son los números. Venezuela hoy en día es una economía que es apenas una fracción de lo que llegó a ser hace unos años. La Venezuela de hoy en día es una economía que produce alrededor de 50.000 millones de dólares o un poco menos, cuando en algún momento llegó a acercarse a 400.000 millones de dólares. Es decir, esta economía es 70 o 80% menor a lo que fue hace apenas 7, 8 años, ¿no? Y eso significa muchísimo en términos de la capacidad de satisfacer las necesidades materiales, digamos, de vida, de alimentación, de salud y de trabajo de la mayoría de los venezolanos. Por eso, en este contexto de contracción profunda, en esta recesión tan larga y tan profunda que ha tenido Venezuela, digamos, apareció o se explotó digamos, empezamos a sentir los síntomas de lo que es esta emergencia humanitaria compleja, ¿no? Dentro de nuestra frontera vamos viendo que cada vez la pobreza se hace más aguda. Tenemos casos, y no son casos aislados, digamos, es el común de la población. Lo que ocurre en Maracaibo, lo que ocurre en el estado Bolívar, la gente está planteando pues pérdida de masa muscular, problemas con el desplazamiento. Eso es signo de pobreza, eso es signo de una emergencia humanitaria. La gente no puede desplazarse en vehículo, tiene que caminar, tiene que usar bicicleta. Al no comer, evidentemente que la masa muscular comienza a perderse. De esa manera vemos pues que tenemos un país que está transitando cada vez más hacia una pobreza cada vez más extrema,
y que no han eliminado las condiciones de la pobreza, digamos, de lo que sería la emergencia humanitaria compleja. La inflación sigue siendo la más alta del mundo y la segunda más larga de la historia, a pesar de que el país está ya saliendo de ese ciclo hiperinflacionario. El acceso a los alimentos, a las medicinas e incluso a los servicios públicos está limitado a una minoría. Entre los venezolanos está intacto el recuerdo de los 5 días continuos de apagón que se vivieron en 2019, como tampoco se borran las imágenes de las familias despidiendo entre lágrimas a sus hijos en el aeropuerto o en un camino lleno de peligros e incertidumbre por nuestras fronteras terrestres. Pero aún así, ¿es posible salir de esa emergencia humanitaria compleja? De ello también nos hablan el sociólogo Luis Pedro España, la socióloga Mirta Pérez y el economista Omar Zambrano. La emergencia humanitaria compleja en Venezuela no es una condición que esté en tránsito, es una condición que nos va tocando cada vez más. La pobreza va creciendo, la inseguridad alimentaria es cada vez mayor, hay unas diferenciaciones claves entre el interior y la capital, y en la capital mismo hay condiciones que diferencian cada una de las zonas. Difícilmente podemos hablar en Venezuela de homogeneidad territorial, mucho menos de homogeneidad social, económica. Estamos frente a una heterogeneidad cada vez mayor que nos va implicando en una pobreza cada vez más extrema. Esto nos lleva a pensar sencillamente que la emergencia humanitaria no ha cesado, sino que cada vez la raíz se hace más fuerte y cada vez los venezolanos en nuestras estructuras vivenciales nos hacemos más débiles. El tipo de crecimiento económico que ha tenido el país es muy particular, es un crecimiento basado fundamentalmente en las importaciones, en el sector comercio, en el sector financiero, y eso, digamos, está muy lejos de impactar sectores que ciertamente favorecen a los sectores populares, a los sectores más empobrecidos, como puede ser el sector construcción, como puede ser el sector servicios, pues, ¿no? Entonces, bueno, digamos que en la próxima ENCOVI veremos esos cambios que han ocurrido especialmente en el segundo semestre del 2021 y que probablemente nos vayan a acompañar en este año 2022. Ahora, por supuesto, las dudas están hacia adelante en qué posibilidad hay de sostener ese crecimiento económico cuando eso no va apalancado con una, digamos, política, digamos, de transparencia económica explícita y no, digamos, esto donde se mantiene un discurso similar, un discurso económico similar al de los años anteriores responsables de la inmensa crisis del país. La economía venezolana se fracturó en dos pedazos, o como dicen los economistas, es una economía dual, donde una parte de la economía está dando estos ciertos síntomas incipientes de recuperación, todavía con todos estos problemas que hemos mencionado, y la otra parte, esa parte que no se puede insertar y que no tiene nada como insertar, no tiene los elementos para insertarse en esa economía un poco más dinámica, porque no tiene nada que ofrecerle a ese mercado laboral, porque no tiene nada que vender en ese mercado laboral, o porque simplemente sus condiciones personales le impiden participar. Por ejemplo, hablo de los viejitos, de los niños, etc. Hay una parte, millones de venezolanos que no están dentro de esta economía, y esta es la parte de la población que sigue viviendo hoy en día bajo los rigores de una emergencia humanitaria compleja, ¿no? Y esa es la parte de la población que va a seguir alimentando los flujos migratorios regionales. Esa es la parte de la población que va a seguir, digamos, cruzando el puente Simón Bolívar, caminando hacia Colombia, Ecuador, Perú o más allá, ¿no? Si bien, digamos, tenemos como una especie como de alivio, entre otras cosas, porque también la hiperinflación ha pasado a ser nuevamente una inflación crónica, ya no tenemos 50% de inflación al mes, lo que tenemos es más o menos un 10%. Un poco más según el mes, sigue siendo una inflación altísima, pero no es la hiperinflación de los últimos 3 años.
todo eso son buenas noticias, todo eso va a impactar favorablemente a la pobreza, pero las dos grandes dudas que tenemos, primero es la sostenibilidad, la continuidad de eso en el tiempo, que no es viable, y en segundo lugar que el efecto derrame de ese crecimiento, como es un crecimiento muy particular, es un crecimiento, digamos, muy vinculado casi que a sectores que se parecieran convertir como en enclaves, en zonas muy especiales del país, pues entonces el efecto derrame de eso va a ser muy limitado. Este proceso de recuperación que estamos observando carece de la tracción productiva que requiere una economía para recuperarse todo el tiempo. Totalmente, ¿no? Porque la recuperación productiva de un país viene de la mano de la generación de empleo, de la generación de empleos de calidad que paguen salarios de calidad y que permitan a la gente consumir de su ingreso laboral. Entonces, esa es la pata que no existe en este proceso de recuperación, porque muy poca gente se está insertando laboralmente a este proceso de recuperación, porque como he dicho, es una capa, digamos, relativamente sin demasiada atracción productiva. Entonces uno ve que se recupera el comercio y hay esa sensación de que se está recuperando la economía porque hay más consumo, consumo para aquellos que puedan consumir, digamos que no son todos y es una fracción nada más de la economía, pero por otro lado no hay empleo porque la agroindustria sigue, digamos, postrada, la industria sigue postrada, la manufactura, la construcción, y las principales empresas de este país, que eran la empresa petrolera, las empresas básicas, todo esto, que eran generadores de empleo de calidad, ya son sectores que no existen, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, de las pequeñas islas, las islas de los bodegones. No podemos interpretar Venezuela desde Caracas, pero ni siquiera desde Caracas completa. No podemos interpretar Venezuela desde las islas que se han formado a partir de una economía ficticia, que son las economías de los bodegones. Esta pobreza que uno ve en el interior, de madres que preparan teteros con la harina pan que llena la caja clap, la tuestan y hacen fororo, preparan el alimento del bebé sin leche y sin azúcar, son relatos de gente de Maracaibo, o en el caso de Bolívar, que siembran solo yuca y no tienen nada con qué acompañarlo. Esa es una condición de extrema, pero esa extremosidad también la vemos en Caracas, en los barrios de Caracas. Ese extremo lo vemos en Petare, lo vemos en Catia, vemos cómo cada vez más la pobreza es aguda. Ahora bien, hay una suerte de economía que circula en sectores de Caracas. Entonces, es un error pensar Venezuela desde Caracas, pero aún más es un error pensar que Caracas es una entidad homogénea. Es una entidad tan heterogénea como el interior. En resumen, tenemos una buena noticia que es muy de corto plazo, que está muy fragmentada, que va a impactar favorablemente a un pedazo muy pequeño de la población, pero que por supuesto eso, como son los beneficiarios de eso, son sectores que tienen voz, pues entonces van, digamos, a celebrar probablemente más allá de lo que efectivamente es esas mejoras. Yo creo que nosotros seguimos en una situación, digamos, de precariedad extrema de la calidad de vida, que es muy desigual entre territorios y entre distintos grupos sociales. Y eso, bueno, quizás no lo veremos con claridad el año que viene, pero sí lo vamos a ver, digamos, para el año 2023 probablemente, cuando veamos el agotamiento de lo que podemos definir, o que muchos han definido como una pequeña burbuja de bienestar, que frente a lo que ha sido la inmensísima desgracia y la crisis humanitaria de los últimos 3 años, es decir, de entre el 2017 y el 2020, pues entonces digamos que esto pareciera ser algo floreciente, pero efectivamente no lo es, por todas las inviabilidades que tiene a partir de lo que hemos señalado. No hay elementos para pensar que esta pequeña economía que hoy es Venezuela, esta pequeña economía del tamaño de una economía caribeña o centroamericana, que ya no es la Venezuela que llegó a ser hace apenas 7, 8 años, esta economía tiene este tamaño y
yo no veo en este momento ningún elemento que me permita pensar en que esta economía va a volver a ser una economía grande, ¿no? Yo diría que las perspectivas de Venezuela es que en este momento Venezuela va a seguir siendo una economía relativamente pequeña, con ciertos sectores dinámicos que van a seguir produciendo algo de dinamismo económico. No me sorprende que Venezuela que pueda crecer, digamos, a unas tasas moderadas en los próximos años, mientras se recupera. Eso es un efecto natural de una economía que ha caído tanto. Pero llegar a tener el músculo, llegar a tener la estructura económica que alguna vez tuvo Venezuela es un proceso mucho más complicado y que puede llevar muchísimo tiempo, ¿no? A menos que, digamos, cambien las condiciones y que cambien las condiciones jurídicas, de credibilidad y las condiciones políticas del país, ¿no? Con una caída de 80% del Producto Interno Bruto en 8 años, Venezuela dejó de lucir como Latinoamérica para asemejarse a las condiciones que viven las naciones más precarias del África subsahariana. Y aunque este año hay proyecciones que apuntan a un crecimiento cercano al 5%, se necesitan millones de dólares en préstamos para volver a los niveles de 2014. Sin embargo, esa no es una opción cercana para una Venezuela aislada y sin relaciones con mecanismos internacionales de financiamiento que puedan ayudar a aliviar esta crisis.